¿Qué es ecología? Es un ecosistema que es un sistema que está formado por un conjunto de organismos al medio ambiente físico en el que viven, habitan y relaciones tan bióticas como abióticas, que se establecen entre ellos las especies de seres vivos que habitan un determinado ecosistema, interactúan entre sí y con el medio determinado del flujo de energía y de materia que ocurre en este ambiente, una comunidad de organismos, vegetación, animales, incluso bacterias y otros microorganismos y sus relaciones con los elementos abióticos del lugar donde viven, es decir, con la luz solar, el agua, el suelo, la temperatura y el relieve. En definitiva, el ecosistema se refiere a los seres vivos y elementos no vivos que habitan una zona determinada, a los intercambios biológicos, químicos y físicos que se producen entre ellos. Aquí se simplifica algunas de esas interacciones, como la respiración, en la que los animales y plantas intercambian gases, oxígeno y carbono con la atmósfera. Cada ecosistema está constituido por componentes estructurales y componentes funcionales. Veamos más detalladamente en qué consisten y pongamos algunos ejemplos de los componentes de un ecosistema para entenderlos mejor. Componentes abióticos de un ecosistema. Dentro de los estructurales encontramos los componentes físicos y los componentes químicos abióticos. Se trata de los elementos sin vida como el suelo, la humedad, el clima, la temperatura, el calor, la altitud y latitud, la luz solar, el viento, la presión atmosférica y el agua, así como las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas que en conjunto constituyen el hábitat, es decir, el espacio que ocupan los seres vivos. Las características específicas de estos sistemas biológicos dependen de los distintos tipos del ecosistema terrestre, los cuales se diferencian unos de otros en función de dos tipos de factores que influyen sobre ellos. Los factores abióticos, los factores físicos y químicos que determinan el ecosistema, y los factores bióticos relacionados. Un ecosistema es el sistema formado por todas las comunidades naturales o conjuntos de organismos que viven juntos e interaccionan entre sí, relacionados íntimamente con su respectivo ambiente. El ecosistema natural abarca los. ¿Qué factores alteran los ecosistemas? El aumento de la presencia de sustancias químicas en el ambiente como resultado de las actividades humanas tiene graves consecuencias para muchas especies. Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas contribuyen sustancialmente a la contaminación del aire, agua y suelo. Debido a la capa de ozono que protege a los seres vivos de la radiación ultravioleta. Debido a los calentamientos que ha provocado el calentamiento global, la contaminación del agua, del suelo y del aire afecta directamente a muchos organismos en lugares remotos.